Hola mi gente bella, mi nombre es Michelle Nova. Eres muy bienvenido a este canal, Proyecto CUP. Realmente es un honor que estés aquí el día de hoy. Realmente esto es algo que ha nacido del corazón de Dios. Por un tiempo lo tenía pendiente y por algunas situaciones no había comenzado, pero realmente espero que juntos podamos crecer en el amor de Cristo, que si tú no lo conoces, lo conozcas. Y nada, más adelante te vas a enterar por qué nació esto y a qué se debe todo esto. Antes de continuar, quiero realmente sugerirte una sugerencia, claro está, no es obligado, que te suscribas y si realmente te gusta este contenido, le des like. Así que nada, el propósito es que realmente escuches de la palabra de Dios y que puedas aprender un poquito más de ella. Así que comencemos. El día de hoy, si te puedes dar cuenta, la imagen que he puesto aquí se titula como Nueva Vida. ¿Por qué Nueva Vida? En sí el podcast se llama Hijos, la serie Una Nueva Vida. El punto de todo esto, el propósito detrás es que podamos conocer realmente qué es nacer de nuevo, cómo nosotros pasamos de ser hijos de desobediencia a hijos de Dios, cómo pasamos de dejar nuestro yo a una vida en Cristo Jesús. Es probable que alguna vez en tu vida hayas escuchado a alguien decir, todos somos hijos de Dios. Si no es así, yo sí lo he escuchado y es posible que siendo más pequeña sí lo haya mencionado, o eso creo. Pero aunque te suene cruel, la realidad es esta, no todos somos hijos de Dios. Obvio, todos somos creación de Dios, somos amados de la misma manera, pero no todos somos hijos de Dios. De hecho, Romanos 8, versículo 14 dice que vemos como Pablo dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, ese son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Un hijo de Dios le ama sobre todas las cosas, cree en Él, le obedece, pero cada uno de estos puntos, si te das cuenta, son características que no toda la creación cumple. Debido a que no han nacido de nuevo, a que muchas personas tal vez no han nacido de nuevo, aún viven en su identidad como hijos de desobediencia, como hijos de Adán. Y te preguntarás, ¿cómo así? O sea, ¿qué quieres decir con hijos de Adán? Quiere decir que viven bajo la herencia que hemos recibido de Adán. Toda la humanidad, toda la creación es pecadora por herencia del mismo Adán, que aun siendo creación misma de Dios, estando con Dios ahí mismo, literalmente, él estaba junto a Dios, ahí en el jardín del Edén, él y Eva, al pecar y al desobedecer a Dios, fueron condenados a muerte. Pero cuando hablamos de muerte, aquí estamos hablando de una muerte espiritual, una muerte que literalmente quiere decir una separación entre Dios y la humanidad. Y vemos más adelante que en Romanos 5, es un versículo que tenía un poquito más adelante, pero se los voy a decir ahora, que dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El mundo es definido por el pecado a causa de la desobediencia de Adán. Dice que el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Por Adán entró el pecado y sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Por ende, por Adán entró el pecado y debido a eso todos fuimos condenados a muerte porque todos somos hijos de Adán. Todos pecamos. Hemos recibido esa herencia. Porque vemos que Dios, habiendo creado a Adán y a Eva, ellos estaban ahí con él, pero decidieron pecar, se dejaron llevar por la tentación y digamos que fueron condenados a la muerte. Pero te preguntarás por qué en Génesis vemos que Adán y Eva entraron en el pecado, desobedecieron a Dios y vemos que fueron condenados a muerte. Pero es que la muerte que habla aquí literalmente es una vida lejos de Dios. De hecho vemos que ellos fueron destituidos del jardín del Edén, ya no estaban dentro de la presencia de Dios. Y luego de haberte hecho esa pequeña introducción, quiero realmente que podamos entrar en lo más hermoso detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, no todos somos hijos de Dios, lamentablemente. Pero ese siempre fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue que nosotros formemos parte de su familia.
Literalmente Dios nos diseñó para que estuviésemos con Él, para que viviésemos una vida eterna junto con Él y le adoráramos. Y así como estaban Adán y Eva al principio en el jardín del Edén, así que estaban en la gloria de Dios, así fuimos diseñados, pero por el pecado nos alejamos de Él. Debido a que el plan de Dios siempre fue ese, y por su amor, por su gracia, aunque pecamos, Él decidió entregar a su único hijo. Esto es lo hermoso. Él decidió entregar a su único hijo para que diese su vida por nosotros. ¿Y qué pasa? Que al Jesús morir en esa cruz por nosotros, crea ese lazo que nos vuelve a unir con el Padre, para que estuviésemos con Él, así como fuimos diseñados. De hecho, en los evangelios vemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús está diciendo yo soy el camino, es porque literalmente yo soy esa vía que te va a conducir al Padre. Yo soy esa vía que te va a conducir al trono de la gracia. Es esa vía que te va a volver a unir con el Padre, así como tú y yo fuimos diseñados para estar con el Padre. Y cuando vemos y creemos que Jesús murió en esa cruz por nosotros, creemos que Él es ese camino, volvemos al Padre, somos renovados, somos restaurados, y ahí es cuando recibimos una nueva vida. Dios sabe que el pecado nos aparta de Él, nos trae muerte, así que manda a Jesús para que por medio de su sacrificio alcancemos una nueva vida. Leamos juntos estos otros versículos de Romanos que a mí me encantaron cuando lo leí. Y dice, está en la versión NTV, así que si la tienes en la Reina Valera del 60, no importa. Es el mismo mensaje, solo que de una manera más clara. Y dice, Romanos 5, versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Repito, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y dice el versículo 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Me encanta porque en este capítulo, en esta parte, literalmente hace énfasis en la diferencia entre Adán y Cristo. Literalmente es una diferencia entre Adán y Jesucristo. Porque vemos que por Adán recibimos pecado, condenación, una lejanía de parte de la humanidad hacia Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de una nueva vida, una nueva identidad, una reconciliación con el Padre, una relación correcta con Dios, salvación, a Dios condenación, a Dios muerte. Ahora vamos a recibir vida nueva por medio de Jesucristo. Y esa es la diferencia entre Adán y Jesús. ¿Y qué pasa aquí? Vemos que hay una parte que quiero realmente que comprendas. Y en el versículo 17 de Romanos 5 dice que para todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Todos los que lo reciben. Eso de una vez me transporta a Juan 3:16, que dice que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único hijo para que todos aquellos que en él crean no se pierdan, más tengan vida eterna. Sé que es un versículo muy citado, pero quiero que comprendamos esto. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos dé como recompensa la vida eterna. Nada, no es como que lo merezcamos, nada por el estilo. La salvación no es como un premio. Oh, yo hice algo, gané, ahora recibo salvación. No, es por puro afecto de su amor y de su gracia. No la merecemos. Dios por su amor nos concedió la vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Pero ¿qué pasa? Tú dirás, wow, Dios amó al mundo y entregó a su único hijo por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que las únicas personas que reciben la vida eterna, que reciben esa nueva vida, esa transformación, no son todos, son los que creen en Jesús, los que creen que Jesús murió en esa cruz para darles vida. Y lo vemos en Romanos 5:17 y lo vemos en Juan 3:16. Dice Romanos 5:17, vuelvo y repito, para que todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado.
Todos los que reciben a Jesús en su corazón son los que reciben realmente la vida eterna. Son los que pueden decir, Jesús venció la muerte, por ende yo soy libre. Jesús venció el pecado, Jesús venció mis enfermedades, mis errores. Los que creen en Jesús, los que creen que Él dio su vida para darnos una nueva vida. Y ahí es cuando podemos decir, wow, yo sí soy hijo de Dios, porque ahora yo he recibido esta nueva vida. Mientras estemos en el pecado, seguiremos siendo llamados como hijos de desobediencia, hijos de Adán, porque vivimos bajo la ley del pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, nuestro nombre es otro, nuestra vida es otra, y la vida que recibimos en Él es una vida de verdad, una vida buena, abundante y sobre todo eterna. Te preguntarás, ¿cómo puedo yo recibir esta nueva vida? Como ya he dicho antes, solo cree que Jesús murió en esa cruz por ti. Todos en algún punto de nuestra vida, como dice Pablo a los Efesios en capítulo 2, que todos en algún punto de nuestras vidas, estoy parafraseando, claro está, fuimos hijos de desobediencia, pero por la gracia de Dios y por medio de Jesucristo hemos recibido salvación, que solo la recibimos por gracia, por gracia. Algo también que quiero decirte, dice esta frase que vi en un devocional y me encantó, de hecho la escribí y dice, para volver a la vida se requiere un momento de fe, pero esto tiene una repercusión eterna. Cuando tú decides, supongamos que hoy decides creer que Jesús murió por ti, creo que no te estás dando cuenta que realmente esa decisión va a marcar tu vida por la eternidad, porque un momento de fe tiene una repercusión eterna. Créeme que sí. Yo como hija de Dios, seguidora de Cristo, también en algún punto de mi vida, también fui hija de desobediencia. Me definí el pecado, vivía bajo esa ley, hasta que conocí a Cristo y recibí una vida nueva y una vida abundante. Así que si no eres cristiano, si estás alejado de Dios, envuelto en pecado, en las tinieblas de la desobediencia, y has escuchado este mensaje y algo tocó tu corazón, vuelvo y te repito esto, un momento de fe tiene una repercusión eterna. Cuando tú decides creer que Jesús venció la muerte y venció el pecado y venció tus enfermedades, tus errores, cuando crees que Jesús literalmente te ha limpiado en la cruz del Calvario, ahí es cuando recibes nueva vida. Así que si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, solo tienes que decir, hey Jesús, yo creo que tú moriste en esa cruz por mí. Yo creo que tú te hiciste pecador, aún sin serlo, por mí. Te hiciste siervo, viniste a esta tierra, sufriste por mí, para limpiarme a mí. Y yo creo que tú lo hiciste, así que yo decido seguirte y decido creer en esa verdad. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y créeme que justo en ese momento, tu nombre ya no será pecador, sino que será hijo de Dios. Ten pendiente esta frase. Ya tu nombre no será pecador, sino hijo de Dios. Y nada, queridos amigos, esto fue el tema del día de hoy. Realmente es como he decidido comenzar esta serie de podcast llamada Una Nueva Vida. Y básicamente hoy hice como una breve introducción sobre qué es nacer de nuevo, qué es una vida nueva, una vida en Cristo. Básicamente es despojarse del viejo yo y decidir vivir bajo el sacrificio de Jesús, bajo su gracia. Y nada, así es como comenzamos. Ese es el episodio 0. La semana que viene nos vemos con el episodio 1. Espero que haya sido de bendición para tu vida y los quiero un montón, mi gente, así que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.